Hermanastros y amantes. El doble crimen de Pilar. En una tranquila casa de un barrio humilde, el silencio escondía un infierno. Una pareja desapareció sin dejar rastro, y la respuesta a su paradero estaba, horriblemente, justo donde todos la buscaban, en el patio de su hogar. Pero la verdadera pesadilla no eran los cuerpos calcinados, sino las manos que los redujeron a cenizas, las de sus propios hijos. Advertencia. El siguiente contenido aborda hechos reales extremadamente perturbadores, incluyendo homicidio, violencia familiar, descuartizamiento, necrofilia y conductas degradantes. Se recomienda la discreción del auditorio. El aire de septiembre en Manuel Alberti, partido de Pilar, solía llevar el aroma fresco del fin del invierno y la promesa de la primavera. Pero en 2015, ese aire se cargó con un olor distinto, dulzón y metálico, que los vecinos de la calle 133 no supieron identificar al principio. Provenía del patio de la casa número 407, donde vivían Ricardo Aníbal Klein, un electricista de 54 años, y Miriam Elizabeth Kowalchuk, de 52, empleada doméstica. Una pareja estable, trabajadora, sin antecedentes de conflictos graves. Él, un hombre práctico y tranquilo. Ella, cariñosa y dedicada a su familia. Su hogar era un punto de encuentro para sus hijos, aunque la dinámica familiar distaba mucho de ser la felicidad pintada. En esa casa coexistían, bajo un mismo techo, dos mundos que terminarían colisionando con una violencia inaudita. Por un lado, los adultos, anclados en la rutina del trabajo y el mantenimiento del hogar. Por el otro, los jóvenes, Karen Klein, de 25 años, hija biológica de Miriam, y Leandro Ezequiel Acosta, de 22, hijo de Ricardo, de una relación anterior. Eran hermanastros por convivencia, unidos no por sangre, sino por la decisión de sus padres de formar una familia. Con el tiempo, esa unión evolucionó hacia algo prohibido, secreto y tóxico. Karen y Leandro iniciaron una relación sentimental clandestina, un vínculo que se alimentaba en los rincones de la misma casa que compartían con las personas que, en teoría, más debían respetar. La tensión era un residente invisible más. Ricardo y Leandro tenían una relación conflictiva. El padrastro intentaba imponer disciplina, verlo trabajar, sacarlo adelante. Pero Leandro, de carácter fuerte y con antecedentes de violencia, chocaba constantemente con esa autoridad. Karen, por su parte, vivía una vida sin rumbo definido, también bajo el ojo crítico de su madre y de Ricardo. La casa, una propiedad humilde pero propia, adquirida con el esfuerzo de años, se convirtió en el símbolo de todo lo que los jóvenes anhelaban: libertad, dinero, a través de una eventual herencia o venta, y sobre todo, la liberación de una autoridad que consideraban opresiva. La semilla de una idea monstruosa comenzó a germinar en esa atmósfera de resentimiento y lujuria clandestina. Los primeros días de septiembre pasaron con normalidad aparente. Ricardo y Miriam asistieron a un cumpleaños familiar el día 5. Fue la última vez que fueron vistos con vida. A partir del lunes 7, sus teléfonos dejaron de contestar. Los mensajes se acumulaban sin respuesta. La preocupación de familiares, en especial de las hermanas de Miriam, creció hasta volverse insoportable. Primero pensaron en un accidente, tal vez un viaje improvisado, pero algo no cuadraba. Miriam era metódica, no desaparecía así. El jueves 10, una hermana de Miriam decidió ir a la casa. Tocó y tocó. Nadie respondió, pero notó algo extraño. El perro de la familia, un animal normalmente bullicioso, estaba excepcionalmente tranquilo, casi letárgico, en el patio. Y ese olor, un olor a quemado extraño, persistente. La angustia la llevó a contactar a Leandro. Él, con una frialdad que después sería recordada como el primer signo del horror, le dijo que sus padres se habían ido de viaje a Córdoba, que se habían llevado el auto, un Fiat Duna, y que no sabía cuándo volverían. La excusa era endeble. Ricardo y Miriam no habían mencionado viaje alguno. La desconfianza se transformó en alarma. El sábado 12 de septiembre, acompañada por otra hermana y por el hijo de esta, decidió forzar la entrada. Lo que encontraron al traspasar la puerta las paralizó. El interior de la casa estaba en un orden perturbador, demasiado ordenado. Pero al avanzar hacia el patio, el escenario se tornó dantesco. En el fondo del terreno había evidencias de fogatas recientes, no una, sino varias. Montículos de cenizas grises y blancas, y entre ellas, restos que la mente se resistía a identificar de inmediato. Fragmentos óseos carbonizados, algunos de tamaño considerable. En una esquina, una parrilla y un asador improvisado con ladrillos mostraban marcas de un calor intenso y prolongado. El olor allí era insoportable, una mezcla nauseabunda de carne quemada y algo más indefinible. Uno de los presentes, incrédulo, removió ligeramente las cenizas con el pie. Apareció algo que dejó claro la magnitud de la tragedia, un trozo de maxilar humano con dientes. El grito atravesó el silencio del barrio.
La policía de la comisaría séptima de Pilar llegó minutos después. El reconocimiento inicial fue tan rápido como escalofriante. Aquellos restos no eran de animales, eran humanos, y, por descarte y por el lugar donde se hallaban, muy probablemente pertenecían a los desaparecidos Ricardo Klein y Miriam Kowalczuk. La casa, en un instante, pasó de ser un domicilio familiar a la escena del crimen más brutal que la zona recordaba. La investigación se puso en marcha a toda velocidad. Los focos, de manera casi inmediata, se centraron en Karen y Leandro. Su comportamiento era errático. Mientras los detectives registraban la casa y el patio, ellos estaban cerca, pero distantes. No mostraban la desesperación propia de unos hijos que no saben el paradero de sus padres. En cambio, había una frialdad calculadora. Además, circulaban versiones entre vecinos y familiares sobre la tensa relación con los adultos. Los allanamientos y las pericias comenzaron a cerrar el cerco. Una revisión minuciosa de la casa, a pesar de la obvia limpieza que se había intentado, reveló manchas oscuras en el piso de una de las habitaciones. Con reactivos luminol, esas manchas, invisibles al ojo humano, brillaron con el fantasmagórico azul de la sangre. Eran salpicaduras y charcos que seguían un patrón violento. La habitación de Ricardo y Miriam había sido el epicentro de la masacre. Peritos de la División de Homicidios de la Policía bonaerense determinaron que allí se habían producido, al menos, 2 eventos de extrema violencia con armas de fuego. El seguimiento de la trayectoria de las balas y las marcas en las paredes pintaban una escena de ejecución. Mientras tanto, las declaraciones de Karen y Leandro empezaron a desmoronarse. La excusa del viaje a Córdoba no resistía el más mínimo examen. No había movimientos en sus cuentas bancarias, no había reservas de hotel, nadie los había visto partir. Y el Fiat Duna apareció abandonado a pocas cuadras de la casa, como si alguien hubiera querido simular una partida. Las pesquisas telefónicas mostraron que, en los días críticos, los hermanastros habían estado en constante comunicación entre ellos, pero no con sus padres. También se descubrieron búsquedas en Internet realizadas desde sus teléfonos, preguntando sobre métodos de cremación, descomposición de cuerpos y la eficacia del fuego para destruir evidencias. El 16 de septiembre, la presión era insostenible. Leandro Acosta fue detenido. Bajo interrogatorio, su fachada de indiferencia comenzó a agrietarse. Karen Klein fue llevada a declarar horas más tarde. Separados, sus versiones ya no coincidían. La estrategia de la defensa, que se vislumbraba incluso entonces, tomaba forma. Presentar a Karen como una víctima pasiva, una joven dominada y amenazada por el carácter violento y manipulador de Leandro. Pero los investigadores no tragaban entero. Las pruebas físicas hablaban por sí solas y hablaban de complicidad. Fue Leandro quien, ante la evidencia aplastante, dio el primer paso hacia una confesión parcial. Admitió que había habido una discusión muy fuerte. Dijo que Ricardo lo había provocado, que había sacado un arma. En un acto de defensa, él le había arrebatado el arma y había disparado. Un solo tiro. Luego, presa del pánico, narró. Había decidido deshacerse del cuerpo. Y también del de Miriam, a quien, según esta versión inicial, Karen había encontrado ya muerta, supuestamente por un infarto provocado por el susto. Era un relato lleno de agujeros, infantil en su intento de minimizar lo ocurrido, pero que confirmaba lo esencial. Ambos estaban muertos, y sus cuerpos habían sido destruidos. Sin embargo, la ciencia y la meticulosidad de los investigadores desmontaron ese guión. Los peritos forenses que trabajaban en el patio lograron recuperar, de entre las toneladas de ceniza y carbón, más de 200 fragmentos óseos. A través de un trabajo de antropología forense titánico, lograron determinar que pertenecían a 2 individuos, un hombre y una mujer, de complexión similar a Ricardo y Miriam. Los huesos mostraban marcas de corte hechas con una herramienta afilada, probablemente un cuchillo o una sierra, antes de ser sometidos al fuego. No hubo un solo tiro en defensa propia. Hubo una masacre, seguida de un descuartizamiento metódico. El fuego había sido tan intenso y prolongado que había derretido parte de la parrilla y los ladrillos del asador improvisado. Los vecinos, al ser interrogados de nuevo, recordaron entonces haber visto columnas de humo espeso saliendo del patio durante varios días seguidos, de noche y de día. Habían pensado en quemas de basura o de poda, nada fuera de lo común en una zona semirural. Nadie pudo imaginar el combustible de aquella hoguera. La pareja de hermanastros y amantes fue formalmente acusada del doble homicidio agravado por alevosía, por el vínculo y por haber sido cometido para apoderarse de la herencia. La prisión preventiva fue decretada para ambos. La comunidad de Manuel Alberti y todo el país observaban con horror cómo se desarrollaba el caso. Pero lo peor, los detalles que convertirían este crimen en una leyenda negra de la crónica policial argentina, aún estaba por revelarse en el juicio.
La confesión completa de Leandro Acosta iba a añadir capas de perversión que superarían cualquier expectativa de crueldad, exponiendo no solo un asesinato por ambición, sino una degradación humana que desafiaría la comprensión. La instrucción de la causa avanzó con una parsimonia judicial que contrastaba con la brutalidad de los hechos. Karen Klein y Leandro Acosta permanecieron en prisión preventiva, mientras fiscales y peritos construían un caso que parecía irrefutable. Pero eran los detalles que surgirían durante el debate oral y público, iniciado en 2019, los que terminarían de grabar a fuego el caso en la memoria colectiva. El juicio, seguido con avidez y estupor por la prensa, se transformó en un viaje a los abismos de la psique humana. La estrategia de la defensa se mantuvo en la línea esbozada desde el principio. El abogado de Karen, Hugo Truglia, pintó a su clienta como una muñeca rota, una joven con bajo nivel educativo y una autoestima devastada, completamente dominada por la personalidad psicopática, violenta y manipuladora de Leandro Acosta. Según esta narrativa, Karen era una prisionera en su casa, forzada por su hermanastro y amante a participar en una pesadilla de la que no pudo escapar. Se esbozó la idea de que ella también había sido víctima de amenazas de muerte. La fiscalía, encabezada por los fiscales Marcelo Ávila y Pablo Gauna, desmontó esta teoría con datos concretos. Presentaron el historial de comunicaciones que mostraba a Karen no como una espectadora aterrorizada, sino como una participante activa. Ella había sido quien, tras los hechos, manejó las cuentas de sus padres intentando retirar dinero. Fue ella también quien dio la primera y falsa versión a su tía sobre el viaje a Córdoba. Los peritos psicológicos forenses, si bien reconocieron que Karen podía tener una personalidad dependiente, no hallaron indicios de que hubiera actuado bajo una coacción irresistible. La frialdad de sus actos posteriores al crimen hablaba de complicidad, no de terror paralizante. Pero el momento más estremecedor del juicio, el que heló la sangre incluso de los profesionales más experimentados de la sala, llegó con la declaración de Leandro Acosta. Bajo el marco de una declaración espontánea, y ante la atónita mirada de jueces, querellantes, defensores y familiares de las víctimas, Acosta no solo confirmó su autoría, sino que añadió detalles de una crueldad casi ritualística. Con una frialdad aterradora, describió la noche del 5 al 6 de septiembre. Confirmó que fue él quien, armado con una pistola calibre 22, ingresó a la habitación donde Ricardo y Miriam dormían. Disparó primero a su padrastro, a quemarropa, en la cabeza. Luego, según su relato, Miriam se despertó sobresaltada y fue Karen quien, presionada por él, la atacó con un cuchillo, propinándole múltiples puñaladas. La escena del crimen, tal como la reconstruyó la pericia, concordaba. Restos de sangre de ambos en la habitación, con patrones de salpicadura por impacto de bala y por fuerza contundente y cortante. Luego vino la fase de destrucción de la evidencia. Acosta detalló, con una precisión macabra, el proceso de descuartizamiento. Lo hizo en la bañadera y en el patio, utilizando cuchillos y una sierra. Describió cómo separó miembros, torso y cabeza. Y luego, la cremación. Durante 3 largos días, alimentó fogatas y utilizó las parrillas del lugar, quemando metódicamente los restos. Compró nafta y gasoil para avivar las llamas, asegurándose de que la destrucción fuera lo más completa posible. Los vecinos que vieron el humo eran testigos involuntarios de esta pira funeraria ilegal. Fue entonces cuando, casi de manera casual, como si relatara un detalle anecdótico, soltó la bomba que definiría para siempre la naturaleza abismal del caso. Dijo, textualmente, que durante el proceso de descuartizamiento había probado un pedacito de la panceta de Ricardo. La sala contuvo el aliento. Los jueces intercambiaron miradas de incredulidad. Los peritos forenses asintieron, recordando que en algunos fragmentos óseos se habían hallado marcas de corte compatibles con un despiece destinado no solo a facilitar la quema, sino también a la extracción de tejido blando. No fue una confesión de canibalismo por hambre o ritual, sino una muestra de supremo desprecio, una última humillación hacia la víctima, un acto de posesión absoluta y degradación total. Ese detalle, más que ningún otro, selló ante la opinión pública la imagen de Acosta como un ser desprovisto de empatía, un monstruo en el sentido más literal del término. La defensa de Karen intentó, en vano, distanciarla de este horror, pero la fiscalía demostró que ella estuvo presente durante gran parte del proceso, que ayudó a limpiar la sangre inicial, que convivió con los olores y las hogueras durante días, sin alarmar a nadie. Su silencio fue su condena. La teoría del móvil se consolidó. La ambición por quedarse con la casa, el auto y los ahorros de la pareja, junto con el deseo de liberarse de su autoridad, fueron el combustible que alimentó el plan homicida. El amor enfermizo entre los hermanastros fue el crisol donde se forjó el pacto criminal. El veredicto llegó el 14 de noviembre de 2019.
Después de unas 50 audiencias y la evaluación de más de 100 pruebas, el Tribunal Oral en lo Criminal Neccho 1 de San Martín, integrado por los jueces Sergio Ríos, Fernando Canero y Marcelo Biondini, consideró probada la responsabilidad de ambos acusados, más allá de toda duda razonable. Karen Klein y Leandro Acosta fueron hallados culpables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía y encubrimiento agravado por el parentesco. La sentencia fue la máxima que el Código Penal argentino permite: prisión perpetua. Al leerla, los jueces hicieron hincapié en la extrema crueldad y el alto grado de ensañamientos de los hechos, así como en la astucia y planificación demostrada para ocultar el crimen y en la frialdad con la que actuaron después. Destacaron que los acusados no mostraron el más mínimo asomo de arrepentimiento durante el proceso. Para la justicia, ambos fueron autores necesarios, socios en igualdad de condiciones dentro de la maquinaria del horror. La teoría de la muñeca rota fue rechazada de plano. El fallo trajo un alivio amargo a los familiares de Ricardo y Miriam, principalmente a las hermanas de ella, que habían seguido cada audiencia con dolor y rabia. Hubo justicia, pero no hay consuelo. Nada devolverá a nuestros seres queridos, y la forma en que murieron es una herida que nunca cerrará, declaró una de ellas a la salida del tribunal. El doble crimen de Pilar trascendió el ámbito policial para convertirse en un estudio de casos sobre la disolución de los vínculos familiares, el poder corrosivo de la ambición mezquina y los abismos que puede habitar la mente humana. Expuso cómo el resentimiento, alimentado en la cotidianidad de un hogar disfuncional, puede fermentar hasta producir una explosión de violencia pura y calculada. Karen y Leandro no eran forajidos que llegaron de afuera. Eran el producto y a la vez los verdugos de su propia familia. Su historia es un recordatorio siniestro de que el mal más profundo a veces no habita en las sombras de la sociedad, sino en la aparente normalidad de una casa de barrio, incubado entre 4 paredes y llevado a cabo con las herramientas más domésticas: un cuchillo, una parrilla, el fuego del hogar. Hoy, ambos cumplen su condena de cadena perpetua en distintas unidades penitenciarias. El patio de la casa de la calle 133 en Manuel Alberti, escenario de la última y terrible humillación infligida a Ricardo y Miriam, quedó como un mudo testigo de un horror que desafía la comprensión. Un caso que, cada vez que se recuerda, sigue generando el mismo escalofrío primigenio, la misma pregunta sin respuesta satisfactoria. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando rompe todos los lazos que lo unen a su propia humanidad? Este ha sido un recorrido por uno de los casos más oscuros y complejos de nuestra crónica policial reciente, un recordatorio de que la verdad, por más horrorosa que sea, debe ser contada para comprender los límites de la naturaleza humana y para que la justicia, aunque tarde, se imponga. Si te interesa este tipo de investigaciones en profundidad, donde no solo relatamos los hechos, sino que buscamos entender el contexto y la psicología detrás de ellos, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo, con una suscripción y un like a este video, es fundamental para que podamos seguir produciendo contenido de impacto, serio y bien documentado. Ayúdanos a crecer para seguir llevando historias que, aunque difíciles de escuchar, necesitan ser contadas. Gracias por acompañarnos hasta el final.